joven de 16 años que ha estado conviviendo con un enfermo con tuberculosis pulmonar activa y tiene una prueba de PPD negativo. La actitud más correcta es quimioprofilaxis por 6 meses, vigilancia clínica y prueba de tuberculina los 3 meses, quimioprofilaxis por 2 o 3 meses y luego repetir el PPD, tratamiento con rifampicina, isoniazida y piracinamida por 6 meses, un tratamiento con rifampicina, isoniazida y piracinamida y a los 2 meses repetir la prueba. Es un paciente que tiene un contacto intradomiciliario, ¿no? Es un adolescente y el PPD me sale negativo. Acá no habla, pero lo más probable es que ya hayan descartado una tuberculosis activa, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿inicio quimioprofilaxis o solo lo observo? ¿Cómo era para los que tenían PPD negativo y con contacto directo, sobre todo en niños y adolescentes? ¿Cuál sería la mejor conducta? A ver, le soplo. ¿La A, la B o la C? La C, ¿no es cierto? Le puedo iniciar la quimioprofilaxis porque es un contacto directo. Nuestra estrategia habla de iniciar quimioprofilaxis a menores de 19 años inclusive, ¿no es cierto? Entonces, por ser contacto directo a pesar de un PPD negativo, le puedo iniciar la quimioprofilaxis, pero lo repito a los 3 meses. Si a los 3 meses sigue negativo, puedo suspender mi quimioprofilaxis, pero si ya viró, extiendo mi quimioprofilaxis a 6-9 meses. Mujer de 17 años diagnosticada recientemente de lupus y puesta en tratamiento con esteroides a dosis elevadas. La radiografía de tórax es normal y su PPD está en 12/15. ¿Qué actitud tomaría? Quimioprofilaxis con isoniazida por 6 meses, espero 2 años y recién le inicio quimioprofilaxis, no le doy quimioprofilaxis, le inicio tratamiento con isoniazida y rifampicina, o le inicio tratamiento isoniazida, rifampicina, etambutol. Primero, ¿qué es? ¿Infección latente o activa? Latente, ¿no es cierto? No parece que no tiene síntomas, la placa es normal, pero el PPD sí es positivo. Entonces, ¿a esta paciente le indico o no le indico quimioprofilaxis? Es una lúpica en corticoterapia, sí le tengo que iniciar quimioprofilaxis. La A, ¿no es cierto? Mujer española de 40 años, vacunada con BCG, asintomática, sin expectoración y sin contactos previos con pacientes con tuberculosis activa, se encuentra un PPD en 8, la conducta adecuada es observación clínica, iniciar inmediatamente tratamiento con hidracida, que es un sinónimo de la isoniazida, por 1 año. Inicio tratamiento completo con 3 drogas antituberculosas y empiezo a buscar dónde es la lesión. Le hago broncoscopía con biopsia o le realizo análisis de sangre y radiografías para buscar la lesión responsable. ¿Qué creen que sea la mejor conducta para este paciente? Es una paciente primero que corresponde a un país donde no hay una tasa alta como la que tenemos acá. La edad es importante porque se dice que en mayores de 35 años hay mayor riesgo de hepatotoxicidad por isoniazida. Entonces, en una paciente que no tiene factores de riesgo y es mayor de 35 años y el PPD es negativo, sí hay que pensarlo 2 veces antes de iniciar quimioprofilaxis, menos si no es un contacto directo. Esta es una persona que
nunca tuvo un contacto conocido, solo ha sido vacunada, no tiene síntomas, ¿no? Entonces a ella yo la podría observar y no le doy quimioprofilaxis porque no tiene ningún factor de riesgo, no tiene un contacto directo, este, y simplemente puedo hacer seguimiento nada más. No es necesario, mientras no tenga una lesión en la radiografía, no tengo por qué hacer un procedimiento invasivo, ¿no? Broncoscopía menos, ¿qué cosa voy a biopsiar si ni siquiera hay una lesión, ¿no? Entonces no tengo por qué, sí es importante que le tomen su radiografía para estar seguros que no tenga enfermedad, pero si la descartan, si descartan la enfermedad, esta paciente podría dejar de tomar quimioprofilaxis y solo ser observada, porque el riesgo de hepatotoxicidad supera al beneficio que ella podría alcanzar con isoniazida. ¿En cuál de las siguientes situaciones no está recomendada la quimioprofilaxis de tuberculosis? Conversores recientes de la prueba de tuberculina, pacientes inmunocomprometidos de cualquier edad con la prueba de tuberculina positiva, niños tras la exposición reciente a una persona con tuberculosis activa bacilífera independientemente de la respuesta a la prueba de la tuberculina, pacientes inmunocomprometidos con antecedentes de tuberculosis pulmonar adecuadamente tratada o personas menores de 35 años con prueba de tuberculina positiva. ¿En qué grupo creen que no debería indicar la quimioprofilaxis? Lo que pasa, si ustedes se dan cuenta, todititos son grupos de riesgo. Niños, inmunocomprometidos, en aquellos que han virado la prueba de PPD, menores de 35 años, o sea, todos son grupos que podrían recibir la quimioprofilaxis, pero acá les está hablando de un paciente que ya recibió tratamiento para tuberculosis. Entonces, en ese grupo ya no está indicado una quimio. Es muy discutible. ¿Recuerdan cuando vimos el cuadrito de controversias? Es controversial si debería darle tratamiento, nuevamente empezar por la posibilidad de que en un paciente antes tratado pues tiene incluso mayor resistencia, ¿no es así? O más probabilidad de resistencia, ¿ya? Entonces justo es en ese grupo donde no debería o no está indicada una quimioprofilaxis, ¿no? En los que ya recibieron tratamiento anteriormente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la quimioprofilaxis antituberculosa es cierta? Debe administrarse isoniazida en todos los sujetos con prueba de tuberculina positiva. ¿El riesgo de hepatitis por isoniazida aumenta con la edad? ¿El uso de isoniazida requiere controles oftalmológicos? En la quimioprofilaxis secundaria, la dosis habitual de isoniazida es 400 miligramos por día por 6 meses. ¿Todos los contactos íntimos de un paciente tuberculoso han de recibir isoniazida por 1 año? ¿Cuál creen que sea la cierta ahí? ¿Alguien dijo la B? ¿No? Muy bien, doctor. ¿No? Entonces, yo les había hablado eso, que la isoniazida, el riesgo de hepatotoxicidad aumenta con la edad, incluso el corte lo ponen en 35 años, ¿no? Más de 35 años ya hay mucho mayor riesgo de hepatotoxicidad. En cuanto a las otras alternativas, hemos hablado de algunos grupos que no, o sea, que no todos necesariamente requieren quimioprofilaxis, ¿no? A pesar de que tengan un PPD positivo, como por ejemplo el caso de la española, ¿no? Tenía 40 años, pero ningún contacto directo, solo un PPD positivo nada más, ¿no? No estaba inmunosuprimida, o sea, no entraba ni dentro de ningún factor de riesgo, ¿no? Requiere controles oftalmológicos, ¿no? ¿Cuál era una de las que hablábamos? Una de los efectos colaterales, ¿cuál era? Por el que tenemos que dar piridoxina, ¿recuerdan?
la neuritis periférica, ¿no es cierto? Y más bien, ¿en qué grupos más? Para recordarles, en VIH, en gestantes, en malnutridos, ahí deberíamos asociar la piridoxina, además de isoniazida. ¿Ya? ¿Cuánto era la dosis de isoniazida? 300 miligramos por día, o para ser más específicos, a un niño no le van a dar así, ¿no? ¿Cuánto es por kilo de peso? 5, ¿no? Y no, pues no, un año no es lo estipulado en ningún sitio, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hablar tratamiento de tuberculosis, que es también muy importante. Para que ustedes den tratamiento, pues deben conocer un poquito sobre cada una de las drogas. La tuberculosis se puede, el bacilo puede encontrarse en diferentes medios, ¿no? A nivel intracelular, puede encontrarse donde la reproducción es un poquito más lenta, o puede encontrarse a nivel extracelular donde la reproducción es un poco más activa, ¿no? Entonces se dice que la reproducción intracelular sería la responsable de las recaídas, ¿no? Y que los bacilos que se encuentran a nivel extracelular serían responsables de el desarrollo, son aquellos que tendrían más síntomas, estarían relacionados a un desarrollo de resistencia o incluso a los fracasos, ¿no? Entonces es por eso que las drogas que vamos a ver a continuación actúan a diferentes niveles. Algunas van más al grupo intracelular, otras actúan más a nivel extracelular, o algunas en los dos medios, ¿no? Es lo que vamos a ver. Por ejemplo, isoniazida actúa sobre bacilos de multiplicación rápida. El medio óptimo es el extracelular para isoniazida, donde el pH más o menos va entre 6.5. Los bacilos están ahí porque hay mayor oxigenación y, por ejemplo, las paredes de las cavernas, ¿no? Ahí hay gran cantidad de bacilos, por lo que hay gran posibilidad de que haya mutantes resistentes, y ahí es donde actúa un poco mejor isoniazida. Recuerden que esos son los bacilos de multiplicación rápida. Ahora, hay otros bacilos de multiplicación intermitente, que son aquellos que se encuentran en algunas condiciones desfavorables, en el calcium, en zonas extracelulares, con poblaciones menores a 10 a la 5, y más bien ahí es donde se da posibilidades de recidiva. Y donde actúa mejor, en este grupo actúa mejor la rifampicina. Y hay otros que son de multiplicación más lenta, que son de localización intramacrofágica, con un pH más ácido, poblaciones de menos de 10 a la 5, y se dice que piracinamida actúa mejor a ese nivel, ¿ya? Entonces es por eso que usamos 4 drogas, doctores, ¿no? Justamente porque la tuberculosis crece en diferentes medios. Unas son de multiplicación más rápida y otras son de más lenta, y cada una de las drogas actúa a diferentes niveles, ¿no? Por algo es que son las 4 drogas, y nunca van a dar monoterapia pues para una tuberculosis. Y bueno, hay algunas ya hay algunos bacilos que quedan en estado latente, que no son susceptibles a fármacos y que pueden ser los responsables de reactivaciones y recidivas. Entonces, vean qué cantidad de fármacos para tuberculosis hay. Los de primera línea que ustedes tienen que conocer son isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Las drogas, estos son los grupos por los que se conocen, ¿no? El grupo 1 son las drogas de primera línea. El grupo 2 son las drogas inyectables antituberculosas, que básicamente son los aminoglicósidos: estreptomicina, kanamicina, amicacina, capreomicina, biomicina. El tercer grupo corresponde a las fluorquinolonas,
está ciprofloxacino, ofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y gatifloxacino. Y ahí es donde me quiero detener un poquito, porque estamos usando mucha quinolona, tanto para infecciones, incluso para faringitis dan quinolona, no puede ser, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser, ¿por qué puedo esconder una tuberculosis? Hay muchos pacientes que vienen con una tos, levofloxacino, y de pronto es una tuberculosis que se mantiene escondida porque le dimos una quinolona, ¿no? Y retrasa el diagnóstico y el paciente ya después llega mucho con una enfermedad mucho más avanzada, ¿no? Entonces no sean más cuidadosos cuando quieran indicar quinolonas. El cuarto grupo corresponde a las drogas de segunda línea, que son orales y bacteriostáticas: etionamida, protionamida, cicloserina, tericidona, el PAS y la tioacetazona. Y el quinto grupo corresponde a drogas antituberculosas, pero que tienen una eficacia todavía no muy clara. No están recomendadas todavía por la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo ya se están usando para algunos esquemas de multidrogo resistente, ¿no? Por ejemplo, clofazimina, amoxiclavulánico, claritromicina y linesolid. Incluso justo ha salido un nuevo artículo del 2012 hablando del linesolid para MDR. ¿no? Entonces, nunca doctores como monoterapia. Siempre que traten un MDR, por lo menos son 5 drogas mínimo. Y bueno, acá no está en el cuadro, pero hay nuevas drogas que se están estudiando. Algunas drogas que van justo contra la pared del ácido micólico, otras que van sobre el ARN, ¿no? Etcétera. Y por ejemplo, ahí están en estudio ya en Perú. Está por ejemplo el Delamanid, el TMC 207, que ya fue aprobado por FDA, ¿no? Que sobre todo se va a usar para grupos MDR que ya están en estudio y se están creando cada vez más drogas, ¿no? Nuevas drogas. Entonces recuerden que el núcleo básico del esquema es isoniazida y rifampicina. Eso es para primera línea. Y el núcleo básico para esquema de segunda línea es el inyectable tipo aminoglicósido y las quinolonas. ¿No? Entonces, sensible a las drogas de primera línea, sobre todo isoniazida y rifampicina, eso es una pansensible. Ya habíamos repasado multidrogo resistentes cuando es resistente a isoniazida y rifampicina, ¿no? Se puede hablar también de monoresistencia, por ejemplo, a rifampicina o solo a isoniazida, ¿no? O las polisresistentes cuando son a más drogas que no son solo del núcleo primario, ¿no? Recuerden acá también que se dice que el 90% de los que son resistentes, monorresistentes solo a rifampicina, se dicen que son MDR. O sea que básicamente cuando vean un paciente que trae una prueba de sensibilidad y que solo dice resistencia solo a rifampicina y no tiene lo de isoniazida, lo que estamos haciendo es tratarlo ya como un MDR. No sucede así cuando es monoresistencia a isoniazida, que ahí sí puedes reemplazar isoniazida por otra droga y seguir tratando al paciente. En cambio, resistencia a rifampicina es casi equivalente a MDR. Aquí nuevamente para que recuerden, ¿no? La fase de ataque justo es entre el primer y segundo mes, porque se dice que ahí hay un crecimiento geométrico de los bacilos, ¿no? El objetivo de la primera fase de tratamiento es reducir la transmisibilidad y morbilidad y la resistencia adquirida por la reducción de la población bacilífera, ¿no? Es una fase de ataque los 2 primeros meses, porque justo en esos 2 primeros meses es donde hay un crecimiento mucho más rápido del crecimiento geométrico del bacilo, ¿no? Y ahí atacas con las 4 drogas. En cambio, los otros 4 meses que siguen ya son ya de crecimiento más lento, las que ya están intracelulares, ¿recuerdan? Las intromacrofágicas, ahí por ejemplo donde isoniazida y rifampicina tienen mayor efecto. Entonces, por lo tanto, el objetivo de esta fase es eliminar los bacilos persistentes, proporcionando una cura efectiva y duradera de la enfermedad, y por lo tanto me evito recidivas o recaídas. Entonces, primera fase de ataque, me ayuda sobre todo a evitar resistencia, y segunda fase me ayuda sobre todo a evitar recaída. No habíamos hablado que algunas drogas comparten no solo es que se
Por ejemplo, habíamos hablado que mayormente isoniazida va hacia la parte extracelular, pero vamos a ver que también tiene cierto efecto en la intracelular, ¿no? En población cavitaria, sobre todo extracelular, tienen acción isoniazida, rifampicina, streptomicina y también un poco el etambutol. En intracelular, piracinamida a la cabeza, rifampicina, isoniazida, etambutol. En aquellos que tienen, en la población intracasium, sobre todo va a actuar rifampicina, isoniazida, un poco la piracinamida. Y en población latente, bueno, todavía no hay una droga que vaya directamente ahí, ¿no? Estos son los códigos que van a ver en cualquier esquema, ¿no? El 2 siempre indica el número, el 2 adelante de las drogas es el número de meses que va a recibir y los subíndices son el número de días por semana que va a recibir el tratamiento. Recuerden, ustedes van a medicar, estamos viendo alto porcentaje de RAFAs, de reacciones adversas por medicamentos tuberculosos, y muchas veces se debe a que no estamos dosificando bien. Hay pacientes que solo pesan 40 kilos y les estamos dando dosis como para un paciente de 60 kilos, entonces tienen que ser muy cuidadosos con eso. A ver, vamos a recordar, isoniazida era, ¿cuántos miligramos por kilo peso? 5, ¿no? Que es lo mismo para la quimioprofilaxis. Rifampicina, ¿recuerdan? 10 miligramos por kilo peso. Etambutol, 20 miligramos por kilo peso, y piracinamida, 25 miligramos por kilo peso. Entonces ustedes, cada paciente que van a indicar su tratamiento anti-TBC, primero lo pesan y de ahí le indican su tratamiento. Solo así nos podemos evitar este mayor número de RAFAs que estamos viendo ahora. Y las 4 drogas son diario, excepto domingos y feriados, por 2 meses, y la segunda fase corresponde a 4 meses, 2 veces por semana. La última norma técnica habla de que podemos ampliar la fase 2 de tratamiento en aquellos que tienen cavernas más de 2 centímetros o compromiso de más de 2 cuadrantes, ¿no? Entonces en ellos podríamos ampliar un poquito más, y sobre todo en aquellos que si estas lesiones sobre todo se presentan en algún inmunodeprimido tipo diabetes, por ejemplo, ¿no? En menores de 7 años también está en discusión, o algunos optan por no dar etambutol, sino en lugar de eso streptomicina, ¿no? Por el alto riesgo que de neuritis óptica. Sin embargo, las últimas guías que están americanas sobre todo hablan de que no han visto ese efecto en gran porcentaje de etambutol, así es que están dando el mismo esquema también para niños menores de 7 años. Y hasta donde tengo entendido, también el mismo esquema que también siguen, por ejemplo, el Instituto del Niño. Tienen que conocer algunas características, sobre todo de los 4 fármacos más importantes, que ustedes de alguna manera siempre lo van a indicar. Entonces mínimo tienen que saber cómo actúa, ¿no? Por ejemplo, quiénes son bactericidas: rifampicina, isoniazida, piracinamida y streptomicina. Y dentro de estos de primera línea, el único bacteriostático es el etambutol. Puede ser bactericida, pero a dosis más altas. La absorción puede ser retardada con algunos alimentos, por eso es que se sugiere que debería ser, casi todos deberían darse en ayunas, ¿no? El metabolismo, sobre todo para rifampicina, isoniazida y piracinamida, es hepático, y el etambutol va por 2 lados, renal y hepático. Por ejemplo, si tienen un RAFA hepático, a ver, para recordar ahí, ¿cuándo suspenden tratamiento en un paciente con posibilidad de RAFA hepático? ¿Recuerdan? Con transaminasas elevadas hasta 3 veces con síntomas o hasta 5 veces sin síntomas. Ahí suspendo el tratamiento. Espero a que se nivele, que vuelva a niveles normales, y recién indico nuevamente el tratamiento en forma de retos. Y según las normas deberíamos empezar por el que es menos hepatotóxico. Por ejemplo, ¿con cuál empezaría? Ahí la tablita les está soplando. ¿Cuál es el menos hepatotóxico? El que se libera por 2 vías, ¿no? O sea, empezaría por ejemplo con etambutol, que es el menos relacionado a hepatotoxicidad, ¿no? ¿No? Entonces más o menos todo tiene sentido, doctores. Todo está dictado porque hay algún efecto ya descrito, ¿no? Y aquí para hablar de otras drogas de segunda línea.
Por ejemplo, dentro de las drogas de segunda línea que son bactericidas, tenemos kanamicina, capreomicina, ciprofloxacino, moxifloxacino y etionamida, que es un poquito más débil pero también es bactericida, y dentro de las bacteriostáticas, por ejemplo, cicloserina y el PAS. Algunas son de vía parenteral, que básicamente son los aminoglicósidos, y el resto es por vía oral. Casi todas son de metabolismo hepático y de excreción renal. Cada droga tiene como 20 eventos adversos más. Vamos a ver en un cuadro siguiente algunas otras drogas, algunos otros efectos más comunes para que ustedes recuerden. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces recuerden, para el MDR el esquema estandarizado propuesto. No le voy a dar obviamente isoniazida rifampicina, ¿no es verdad? Porque es resistente justo a esas dos drogas. Entonces tengo que dar etambutol piracinamida como primera línea, un inyectable, que hasta ahora lo que el esquema propugna es canamicina. Si no hay canamicina, amicacina es otra buena opción. Y dentro de las quinolonas lo que se está dando es levofloxacino. Si no hay levofloxacino, ciprofloxacino es otra posibilidad. Y obviamente moxifloxacino es mucho mejor, pero de un poquito de acceso más difícil. Y también se les da cicloserina y etionamida. Entonces el esquema estandarizado incluye piracinamida, etambutol, canamicina, levofloxacino, cicloserina y etionamida. Son 6 drogas, ¿ya? Y otras que todavía sí se han visto que eliminan las micobacterias, pero que todavía no están aprobadas, digamos, o que solo se indican en esquemas individualizados para algunos MDR, son las que tienen ahí: amoxiclavulánico, tiocetasona, linesolid, los carbapenem también se han visto que ahí sí tienen cierta acción también, ¿ya? O isoniazida a altas dosis, por ejemplo, ¿ya? Este es el esquema estandarizado: 2 a 4 meses de todo lo que les he mencionado, ¿no? Cana, en vez de ciprolevo, pira, etambutol, etio y cicloserina. Seguido por después de los 4 meses de iniciada canamicina, ya lo pueden espaciar solo a 2 a 3 veces por semana, con el resto de drogas igual. Y finalmente solo se quedan con las drogas de vía oral y ya no con el inyectable. Y recuerden que mínimo el tratamiento para este MDR son 18 meses. Ahora, cuando debo indicar corticoides, recuerdan cuando estábamos hablando de VIH y les había mencionado algo. ¿En qué grupos doy corticoide además de anti-TBC? Cuando hay afectación de sistema nervioso central y pericarditis. En ellos sí o sí tengo que dar corticoides asociados, ¿no? Entonces el corticoide en el tratamiento de la tuberculosis, lo que hay es una acción antiinflamatoria que puede evitar situaciones o secuelas graves, por lo que debe recomendarse en las siguientes circunstancias: sí o sí en tuberculosis meningia o pericárdica. Algunos autores hablan de otras condiciones, como por ejemplo adenopatías que causen atelectasia o compresión de la vía aérea, que se acompañe de manifestaciones clínicas, disnea o sibilancias, en derrame pleural con repercusión sobre la función respiratoria o en una forma miliar con insuficiencia respiratoria. En esos casos también es en discusión, ¿no? O sea, derrame pleural que me lleve a la insuficiencia, o milia que me lleve a la insuficiencia, o adenopatías que me estén haciendo atelectasias con compromiso con manifestaciones clínicas, también podría optar por dar corticoides. ¿Ya? Acá vienen las preguntas sobre tratamiento de tuberculosis. El régimen de elección es isoniazida, rifampicina, etambutol. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. En la mayoría de los pacientes son mejor 4 fármacos que 3 fármacos. Todos los tratamientos que duren menos de 9 meses se asocian con una tasa muy elevada de recidivas.
la asociación de piracinamida durante los 2 primeros meses permite acortar la duración del tratamiento a 6 meses. La tuberculosis diseminada debe tratarse 12 meses. ¿Cuál será lo correcto? Justo, ¿qué es lo que ha permitido acortar? Recuerdan que piracinamida tiene una acción sobre aquellos que tienen crecimiento más exponencial, digamos, ¿no? Entonces eso ha permitido que el tratamiento sea solo de 6 meses.